Boker Tov, buen día y Shalom. Empezamos el cuarto programa de Mazal TV en la sección Sefarat es Memoria, que tengo el honor, me han hecho de que yo lo pueda conducir de alguna forma, y vamos a hacerlo, no hablar siempre de lo mismo, que si la Inquisición, que si los movimientos sociales o de eso, y vamos a hablar de una ciudad. Cuando se habla de Sefarat, tanto en España como en cualquier lugar del extranjero, o del mundo mundial, como decían antes, sí. Siempre se habla de Toledo, Sevilla, Ávila, Granada. Córdoba. Bueno, ciudades que por supuesto tienen su historia y que algún día hablaremos de ellas, por supuesto, porque tienen una gran historia, pero vamos a empezar, a mí me gusta siempre empezar por lo humilde, por lo pequeño, por lo que es fácil de manejar de alguna forma. Y vamos a empezar esta sección dentro de Sefarat es Memoria hablando de un lugar como Albarracín. Muy bien, Albarracín, que le vamos a recomendar a todo el mundo que lo visite. Por no supuesto. Conozco a nadie que haya dicho que haya estado en Albarracín y que diga que no le ha gustado. Todo el mundo sale encantado de allí. Lo único que ahora vamos a ampliar eso que le ha gustado de Albarracín en una historia, o la historia judía muy resumida de Albarracín. Hemos traído un libro que es Los judíos de Albarracín, de unos escritores, unos autores maravillosos, que está muy bien hecho, es un libro digno de estar en cualquier biblioteca que se precie y que hay que leerlo. Yo lo recomiendo, así que por favor compren libros. No se olviden nunca de la cervecita fría, pero compren libros. Ahora que también. Viene el verano y da tiempo a leer, y tenemos los judíos de Albarracín en la Edad Media. En la Edad Media, muy bien. Correcto. Vamos a hacer una pequeña historia de Albarracín desde el inicio que se conoce de los judíos en esa población hasta la expulsión. Muy bien. Creo que nos dará tiempo y posiblemente hasta nos sobre un poquito. Los primeros intentos para traer la población judía a Albarracín parten de Pedro III, una vez tomada la ciudad en 1284. Parece ser que antes ya había algún judío por ahí. Como andamos por todo el mundo, pues también había, ¿no? También dábamos por Albarracín. Siempre un judío y un gallego. Siempre te el gallego en la luna. El monarca, Pedro III, fue muy persistente, pues en un documento fechado ya en 22 de octubre de 1290 pone en conocimiento de los judíos que estén dispuestos a acudir a Albarracín, no a comer o a ir un fin de semana, que es lo que recomendamos que hagan todos ustedes, sino que dispuestos a acudir a Albarracín, que el alcaide, López de Gorrea, a quien había encomendado esta empresa, les asignarían viviendas en el barrio de la Torre de Trambasaguas y se beneficiarían de libertades forales. Ellos sitúan su primitivo emplazamiento enfrente de la plaza de la comunidad, colindante con una de las puertas de la muralla, que es el portal del agua. Aquí incluyo, no es con calzador, sino que me viene de eso, que es cuando les dice que les asignarán viviendas y se beneficiarán de las libertades forales. No solamente era eso, sino que a la gente que iba a repoblar las ciudades o los lugares de conquista se les decía francos, porque se les franquiciaba de impuestos. Que era como decir libres, ¿no? Libres. Entonces, cuando hablamos de un apellido, que también seguro que en programas posteriores hablaremos de apellidos y de muchos apellidos, el apellido Franco tiene dos posibles orígenes. Uno, de los francos de la Francia, que debido a las expulsiones de ese bonito país pasaban normalmente a Navarra, era el primer sitio que pasaban, o la frontera más fácil de pasar, al reino de Navarra, se les llamaba francos. Y también se les llamaba francos a los que acudían a las repoblaciones
de los lugares de conquista. Eso te iba a decir, o sea, la intención de Pedro III en Albarracín era de repoblación. Claro. Claro. Conquistabas territorio y había que defender el territorio. Entonces, el territorio se defendía con soldados, pero se defendía también con población. Eso aunque Albarracín estaba en el Reino de Aragón, pero es la historia de Castilla, del Duero, del Valle del Duero, y que se daban, pues eso, tierras. Y fue frontera, o tenía frontera, con el reino también el posterior reino de Valencia. De Valencia, eso es. Entonces, el primer judío que conocemos de Albarracín es Joseph de Faro, que aparece en una causa incoada en 1270 por el presunto homicidio del mudéjar Abdalá, aunque ya en 1264, es decir, anteriores, Jaime I había impuesto al aljama un subsidio de 968 sueldos para costear un viaje que él iba a hacer a Lyon. Vamos a explicar esto, si te parece, para aquellos, porque nos interesa mucho la gente que no sabe, no la que sabe. Entonces, lo primero, un mudéjar, eso creo que es conocido, era un musulmán que vivía en territorio cristiano, que se había quedado, que dio lugar al arte mudéjar, precisamente en Teruel, es donde están en la provincia de Teruel en general, ¿no? Bueno, en Aragón, pero... Y luego un aljama, explícalo. Un aljama era un barrio. Aljama es una palabra musulmana. Sí. Y designa tanto al barrio judío como al barrio musulmán. No hay nunca que olvidar. La aljama es lo mismo que cuando hablamos de sefardís, hablamos de España y Portugal. Cuando hablamos de aljama podemos hablar de judíos o podemos hablar de musulmanes. En este programa, cuando hablemos de aljama, siempre nos vamos a referir al barrio judío. Aunque hay que entender que muchas veces se llamaba aljama a la comunidad, porque no era... El barrio donde vivían los judíos no era un barrio cerrado. Por ejemplo, en Albarracín no era un barrio cerrado. No era lo que ahora conocemos como gueto. Podía haber judíos, podía haber cristianos, podía haber musulmanes. Este programa se emite desde Madrid. En Madrid nunca hubo un barrio judío hasta el decreto de apartamiento de los Reyes Católicos, unos años antes de la expulsión, que fue la zona que está entre el Palacio Real y la Cuesta de la Vega, que ahora nos pilla parte del solar donde está la Catedral de la Almudena. De la Almudena, sí. En esta zona es donde se hizo el apartamiento. Pero los judíos en Madrid habían vivido siempre en lo que conocemos desde la Puerta del Sol hasta la calle Bailén y desde la calle Mayor hasta la calle Arenal. En esa zona vivían los judíos mezclados con musulmanes y con cristianos. En Albarracín no tenemos un barrio judío tan diferenciado. Claro, por lo tanto, cuando hablamos de aljama o citemos documentos que nos hablan de aljama, nos hablan de la comunidad judía. Claro, porque, y yendo un poco al tema que tú lees, realmente el aljama tenía también un sentido impositivo, tenía un sentido fiscal. Claro. Porque se cobraba impuestos, no eran impuestos individuales, sino que se cobraban impuestos con la comunidad judía o la comunidad cristiana. Tiene que pagarle al califa tanto... Los reyes tenían un sistema que les permitía ahorrar. ¿De qué forma en los impuestos ahorraban? Es decir, ellos decían, los judíos de tal sitio me pagan tantos impuestos. No tenían que ir judío por judío, sino que le decían a los judíos, búscate la vida y repártelo como tú puedas. Entonces, eso ahorraba mucho trabajo a los recaudadores de impuestos. No demos ideas. Muy bien. Hemos dicho que la primera referencia es de 1264, cuando el rey Jaime I quería costear un viaje a Lyon. Eso es maravilloso. El rey quiere viajar, pero quiere que el viaje se lo paguen los demás. Bueno, eso también pasa ahora. O sea, los viajes a Santo Domingo. El presidente del gobierno tiene un avión. Un avión. Vale. En este sentido, en las ordenanzas de 1258, que son un poquito anteriores, se les prohíbe a los judíos portar cuchillos que excedieran de determinadas medidas y que de noche
no pueden andar si no tienen una lumbre. Es decir, no tenían que salir con una linterna porque no había linterna, pero tenían que llevar un candil o un farol para poder alumbrarse. Y en el caso de que no cumplieran esa ordenanza concejil, se les ponía una multa de 10 sueldos o 30 días de cárcel. Pues era una multa fuerte. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué hacían por la noche? Para controlar a la población que no estaba encerrada en su domicilio. Ya. Es decir, cuando alguien salía por la noche, a ver por qué sale. Claro. Ahora tendríamos que ponerlo en los lugares turísticos, sí, que los turistas fueran identificados con los por la teléfonos noche. Yo creo que ya lo tienen. Sí. Pasamos a otro documento expedido en octubre de 1332, donde Alfonso IV exige al baile o gobernador o alcalde de Teruel que imponga a los hijos de Mosé de Albarracín, estamos hablando de Teruel ciudad, Sí. a Mosé de Albarracín, disminuido en sus funciones cognitivas y limitado en sus capacidades motoras que menoscaban su autonomía personal, atender sus necesidades básicas, incluidas las alimenticias, o si no lo hicieran con diligencia, que le permitan vender las casas que les donó en usufructo, siempre y cuando se acredite que le habían abandonado su suerte cayendo en la indigencia. Es decir, lo que se pretendía era que los hijos cuidaran del padre. Del padre, sí. O tendrían sus consecuencias. Claro. Ahora, los hijos, como dice una especie de no de chiste, sino de comentario que va por ahí, los hijos meten a los padres en las residencias y sacan a pasear a los perritos al parque. Sí, qué triste. Es muy triste lo que está pasando ahora. Sí. Ya en 1332 el rey decía, a tu padre lo tienes que atender. Claro. Amén del interés per se del conflicto y de las disposiciones garantistas, podemos subrayar que el interponiente Mosè de Albarracino, judei dicteville Turoli, es decir, Mosè de Albarracín, judío de esta villa de Teruel, de lo que cabría deducir que la familia era oriunda de la serranía y que había buscado mejores expectativas de vida en la capital. Yeah. Ahora también pasamos en lo mismo, el despoblamiento de las pequeñas poblaciones, sí, buscándose la vida en las grandes ciudades. Ciudades. Pues esto se daba ya en la España, en nuestra querida España del siglo XIV. No sabemos si se trata del mismo Mosè de Albarracín denunciado ante el baile de Teruel porque había hecho un exceso contra su yerno Salomón Sarcoy, hijo de Yusef, habitante en Segorbe, ya que sirviéndose de su hija dueña, había feito escribir engañosa e non debidamente, sin voluntad del dito su yerno, a su padre. En esta misiva, según la sentencia y donde se saca la información, escrita mediante engaños y subterfugios, le rogaba remitiese algunas ropas y pertenencias que tenía en Segorbe. Tras obtener los enseres, echó de su casa al yerno, reteniéndolos juntos con su hija en su poder. Un carácter, ¿eh? Es decir, sí, vemos que las disputas familiares claro, se daban en todas las casas, no tiene nada que ver cristianos, judíos, musulmanes. Todos tenemos nuestros defectos y tenemos que asumirlos. Claro. No todo el mundo es bueno. Hay que decirle a tus oyentes que entonces la justicia estaba funcionaba. Bueno, es uno, y dos, que estaba en manos del rey. O sea, no había un sistema judicial, sino que era el rey el que impartía justicia. De hecho, los judíos en los reinos cristianos no éramos ciudadanos, tal como se entiende. Éramos parte del tesoro real. Real, lo hablamos en el primer programa, creo que fue ese. Pertenecíamos al rey directamente. Sí, porque el concepto de ciudadanía no nace hasta la Revolución Francesa. En 1390, y debido a la inestabilidad política, las gestiones no tuvieron éxito, lo que explica que en el año 1400, la guarnición de la ciudad, compuesta por 7 cavallers y peons, estaba financiada por la aljama judía de Teruel. Es decir, la inestabilidad también en Albarracín se hacía notar, pero era lógico, porque era frontera. Era territorio de conquista. Con el reino de Valencia. Claro, entonces había sus más, sus menos gente que iba allí a vivir
y luego se iba porque veía que no podía sacar recursos económicos suficientes y tenía que, pues lo que se hace ahora, que me ofrecen un puesto en La Coruña, pues me voy a La Coruña. Pues mira, no me apetece mucho porque las condiciones no son las que esperaba yo y me traslado a París. Pues vale, pues va uno buscándose la vida. En 1385 se adquieren unos terrenos próximos a la Torre de Doña Blanca, antigua Atalaya andalusí, donde levantar viviendas los judíos que estaban viviendo en Albarracín. La sinagoga se dice que era pequeña y de poco valor, con dimensiones de 3,3 por 11,6 metros, siendo clausurada el edificio temporalmente en 1416 por orden del Papa Benedicto XIII, famoso Papa Luna, después de la disputa de Tortosa. Muy bien. Papa Luna fue, me gusta explicar para que me entiendan en mi pueblo, el Papa Luna fue un papa español en la época del cisma de Occidente, de la Iglesia. Había 3 papas. Que llegó a haber 3 papas. Fue el cisma de Aviñón y llegó a haber 3 papas y uno de ellos fue el Papa Luna, que creo que tenía la acabó con la sede en Valencia, ¿no? La tenía en se llama una localidad que hay en la costa por encima de Valencia. Peñíscola. En Peñíscola. Ahí era donde tenía su palacio. Eso es. En Peñíscola. Y en Aviñón había otro papa y en Roma había otro. Se pusieron de acuerdo para renunciar, pero el Papa Luna, Benedicto XIII, dijo que de eso ni hablar. Como buen aragonés, carácter fuerte donde los haya, no renuncio yo a mi silla. Sí. La documentación eclesiástica apoya que la ermita de San Juan, obra del siglo XVIII, situada frente al antiguo hospital del siglo también XVIII, en la actualidad museo municipal, se alza sobre el solar de lo que fuera esa sinagoga pequeña y de poco valor. El 8 de febrero de 1300 se expiden sendos albaranes a favor de la aljama hebrea de Teruel, representada por sus procuradores, a la sazón Asais Vidales, Samuel Najarí y Mosé Abenrodrich. En el primero de ellos abonan a Sancho Ibáñez de Santa María, alcaide de Cella, 270 sueldos sobre un total de 320 pactados con don Sancho Muñoz, relativos a la soldada de 15 días de 6 caballeros con su hueste, acantonados en Albarracín bajo el mando de Pero Sánchez. Simultáneamente satisfacen esta vez a Lope Ferrer de Luna, gobernador de Aragón, otros 585 sueldos de la soldada de 15 días correspondiente a la hueste del castillo a razón de 39 sueldos por jornada. Si en la primera actuación aportaban el 85% del total, ahora su contribución se reduce a un 25%, pues los 2.340 sueldos afectan a 2 meses que o bien debían ser satisfechos en 4 tandas o bien afectaban a la población cristiana y musulmana que les defendían. De alguna manera, yo te doy pues te hago estos derechos y tienes esta liberación de los impuestos, pero tú tienes que aportar para la defensa de esta frontera. Esas soldadas. Los castillos, torreones o atalayas que hay en los lugares fronterizos. En 1461, Osua Barabón se casa con Bona, hija de Abraham Azzoni, conocido como pastor, y traslada su domicilio a Murviedro, que Murviedro después sería conocido como Sagunto. Era el nombre anterior que tuvo Sagunto. Zulema y Simuel de la Portiella, Farón Barabón, Brahem Somer, etc., son propietarios de rebaños de al menos 2 centenares de ovejas, si bien Brahem Caminero y otros hubieron de dejar al marcharse al exilio cerca de 1 millar de ganado lanar y cabrío, dejando su explotación a pastores cristianos o mudéjares. Esto nos da a entender de qué vivía la población en general y particular, la judía, en esa zona.
normalmente del pastoreo. Es un lugar difícil de que haya cultivos importantes. Sí, es sierra, hace frío. Los cultivos que hay son cultivos de supervivencia. Claro. Y entonces se dedicaban más al tema lanar, porque de ahí también sale el tratamiento de pieles, salen otras cosas. La lana para hacer vestidos y todo colchones. Colchones. Que esto los jóvenes no lo conocen, pero antiguamente, yo sí lo he vivido, me imagino que tú también, los colchones eran de lana. Los buenos. Los buenos, sí, claro, los otros eran de piedra. Y una vez al año o 2 veces al año había que abrirlos, había gente que era su oficio, ¿no? Varear la lana para oxigenarla. Limpiarla y oxigenarla y tal. Esto era, me acuerdo perfectamente, que iban a las casas y se ponían en los patios allí a hacerlo. Yo creo que el tener edad nos da una perspectiva diferente de la historia y nos permite el lujo de haber aprendido cosas que hoy día nos enseñan. Y tú ya vamos es un comentario al margen, pero una generación como las nuestras, que yo he vivido desde Madrid, desde cuando pasaban los rebaños de ovejas por delante de mi casa, a este mundo tecnológico tremendo. Que ahora pasan las manadas de turistas. Que son turistas o cosas peores, ¿no? Pero quiero decir que hemos vivido un cambio muy acelerado. Sí. La sociedad siempre cambia, pero nosotros hemos vivido un Somos cambio. Privilegiados. Pues sí, desde luego, yo lo veo desde esta perspectiva. Seguimos y gran parte de los judíos se dedicaban a la actividad artesanal, como sastres, juboneros, zapateros, pelliceros y tejedores. Algunos mercaderes, como Faraón Barabán, antes citado, operan como almacenistas o mayoristas de grano, lana y bestias, disponiendo de tiendas en la Plaza Mayor, donde se celebraba la Feria de San Miguel durante 3 semanas. Es muy raro que una feria dure 3 semanas. Es muchísimo tiempo. Ni siquiera las ferias de lugares como en Valladolid o en esa zona, Medinaceli y todo eso, duraban tanto tiempo. No, como mucho. Como mucho una semana. Mucho. Como mucho. Y sin embargo tenemos que ver, y eso también nos determina que al ser un puesto de frontera, había intercambio entre las dos partes. Como suele pasar. Que eso es muy curioso. Al ocurrir el asesinato del inquisidor Pedro Arbués, en Zaragoza el 14 de septiembre de 1485, en cuya conspiración estaban implicados algunos judeoconversos, Tomás de Torquemada dicta un edicto de expulsión de los judíos del arzobispado de Zaragoza y el obispado de Albarracín, promulgado el 2 de mayo de 1486. Hay que contar, yo tengo, pues la parte aragonesa que me toca y lo sé, en Aragón, en Castilla también, pero quizá no tanto, ¿no? Había, después de la Reconquista, se mantuvo durante bastante tiempo, los mudéjares, que ya hemos dicho, pero no acababan las peleas. O sea, yo conozco casos de gente que bajaba del Pirineo, montaban mesnadas y bajaban, viviendo Felipe II, o sea, no era pues a saquear poblaciones mudéjares y a vivir de eso, y luego se volvían al Pirineo, que era difícil cogerlo, y daba broncas, acudían al rey, pero ellos seguían porque lo habían hecho en modo de vida. Un poco para que se entienda cómo era la época aquella, no la veamos como la época de ahora, que está la Guardia Civil en la carretera y te dice que te portes bien, ¿no? No había Guardia Civil todavía. Eso fue un poquito después. Fue la Santa Hermandad, ¿no? Cuando lo montaron los Reyes Católicos, pero... Pues ese decreto de expulsión, que vemos que es del 2 de mayo de 1486, por supuesto anterior al 31 de marzo de 1492, que ya fue el peor, fue prorrogado por 6 meses por deseo del rey y no llegó a ejecutarse. Es decir, fue algo que fue un calentón, para decirlo de alguna forma. Pero ni caso, ¿no? Ni caso. Pese a contar con el precedente de las expulsiones parciales del arzobispado de Sevilla y del obispado de Córdoba en 1483. Tenemos que ver que cuando se produce la expulsión de 1492 había ya un terremoto
de años anteriores que estaba circulando desde por todo... 1300 y pico ya se arrastraba. Sí. Claro, desde 1391, cuando hubo el verano que empezó en Sevilla sí. y se extendió por toda la costa mediterránea y todo eso. Instaurada la Inquisición en Teruel y trasladada su sede posteriormente a Valencia, entre los procesados avecindados en Albarracín, cuyos sumarios se han conservado en el Archivo Histórico Nacional, figuran el cristiano nuevo o judeoconverso Pedro Amigó en 1486, el mercader Pablo de Ripoll en 1490 y el notario Pedro Calvo de Jabaloyas en 1489. Es decir, estamos hablando de judíos que vivían en Albarracín o en la zona de influencia de Albarracín. El edicto de expulsión de los judíos, firmado por los conocidos como Reyes Católicos desde el Palacio de la Alhambra en Granada el 31 de marzo de 1492, se proclamó solemnemente en la SEO o Catedral de Albarracín el domingo 29 de abril de 1492 en la misa que se celebró a mediodía. Vemos lo curioso que tiene es que fue un mes después. Un mes después, tardó un mes. En la zona del Reino de Aragón, el decreto de expulsión de 1492 de Granada tuvo una redacción para el Reino de Castilla y otra redacción para el Reino de Aragón. Claro. Y la distribución de las copias de ese decreto pues funcionaron de aquella manera como funcionaba en aquel tiempo. Y aquí vemos que en Albarracín tardó un mes en leerse en la iglesia. Al parecer, en torno al día 23 de julio, es decir, cuando ya estaba caducando el plazo, algunos dirigentes de la judería de Albarracín se trasladaron a Sagunto, el Murviedro que hemos visto antes, disponiendo todo para cuando llegara el convoy de los restantes correligionarios, cuya venida no podía demorarse en exceso, pues el plazo se extinguía en una semana. Sagunto hubo cuando empezó la diáspora, cuando la expulsión, hubo varios puntos, digamos, de salida de en la costa mediterránea. Hubo en Cantábrico, en Portugal, por Navarra, y en la costa mediterránea, que hubo más de uno, pero uno de ellos... Hubo bastantes, en la costa mediterránea hubo bastantes. Claro. Un día hablaremos de uno muy curioso en Mijas. Ah, sí, mira. Que es muy desconocido, y hablaremos... Intentamos quitar el polvo a la historia para que se pueda hablar de todo ello. Muy bien. Desde Albarracín, los que optaron por pasar a la mar, que era como se llamaba, tomaron el camino de Sagunto, yéndose desde la ciudad de Albarracín, pasando por Gea, haciendo escala en Teruel, atravesando la Puebla de Valverde e internándose en el Reino de Valencia por Barracas, uno de los puestos fronterizos donde existía aduana, siguiendo por las inmediaciones de Castelnovo, llegando a Sagunto. Es casi de total seguridad que contaron con una discreta protección armada. Claro, porque... para evitar, porque fueron... Sí. Claro. Porque hay que decir también que en aquella época, aunque ya había habido una unión, pero cada reino... tenía cierta independencia. Sí, o bastante. La pelea de Aragón con los fueros, por ejemplo, que duró bastante, ¿no? Y había incluso el Reino de Valencia, aunque ya pertenecía a Aragón hacía tiempo, pues mantenía... También tenía su separación de alguna forma. De hecho, hay mucho escrito al respecto y hay cosas... si me permiten, yo cuando hablo de historia y hablo de cosas que pasaron hace 500, 600 años, siempre digo que había cosas muy divertidas. La verdad es que son divertidas tal como las vemos hoy. Claro. En aquel momento eran terribles. Claro. Pasamos al contrato de embarque. O sea, que cuando se expulsa a los judíos ya dentro de la península, ya había gente que aprovechaba la circunstancia para atacarles, saquearles. Sabían que iban con riquezas encima, claro, que era lo que podían llevar, y querían aprovecharlos. No podían llevar oro, ni plata, ni dinero. Sí. Eso tenían que hacerlo con pagarés. Sí, pero... Llevaban normalmente los bienes importantes eran telas.
Pero habían convertido el dinero en telas. La leyenda que corría, o la noticia, la fake news de la época, era que iban con oro escondido y con plata incluso escondida. Habiéndoselo tragado. O tragado, sí. Por eso encontramos muchos asesinatos a los que se les abría el cuerpo, tanto dentro de España como en los lugares de entrada, sobre todo en el norte de África. En el norte de África sí, vemos mucho eso. Incluso tanto por la población no judía como por incluso población judía. Hubo ataques, he leído yo. No. Más que ataques, lo que hubo es falta de cooperación. Más que ataques. No hubo... Puede ser que haya habido algunos, siempre hay algún despistado que va por su cuenta, pero los ataques normalmente en el norte de África fueron por los musulmanes que estaban establecidos ahí, y dentro de la península ibérica, o en lo que ahora conocemos como España, fue por gente que sabía por dónde iban los caminos de expulsión. Por dónde iban a pasar, y que muchas veces los convoys de expulsión no contaban con protección real. Claro. Porque de algunos pueblos salían 4 o 10 o 15, y eso era muy fácil asaltarlos por el camino. Por eso esas vueltas para llegar al reino de Valencia, ¿no? Claro. Dicen, no sé si es verdad, Isaac, que incluso judíos que emigraron al norte de África los trataron tan mal que volvieron, ¿no? Sí. Pero pasa también con Italia. Y con Italia. Pasa con la zona de Aviñón, que eran los territorios papales. Ha pasado en todas partes, de Portugal también. Portugal normalmente se le recibió bien por parte de la población, pero también hubo sus pequeños detalles. En Portugal se les reunió a todos los sefardíes que se habían ido de España y se les intentó convertir manu militari, vamos, a la fuerza, ¿no? Esos se conocen como judeus de a pie. Eso es, de a pie. Que eran tantos que los bautizaron de pie. Claro. Vamos al contrato de embarque. Sabemos que se suscribió el 27 de julio con Cristóbal de Basurto y Francisco de Sant Feliu. El signatario fue Brahim Somer, uno de los adelantados en ejercicio, abonando 1.200 sueldos por un pasaje de 310 personas, toda la población, descontando los conversos, a razón de 5 sueldos por pasajero, pues se contempla la franquicia de 70, quizás niños muy pequeños, lactantes, menores, ancianos o gente pobre, lo que significa la cuarta parte de todos los que salieron procedentes de Albarracín. Asisten como garantes de la operación el caballero Juan Ramón, Francisco de Olmedo y el notario Pere Benavent, que expide la escritura en su protocolo, y parece que la embarcación fue la nau La Anunciata, que salieron del puerto de Sagunto el día 31 de julio de 1492. De dicho puerto, en cumplimiento... O sea, salieron in extremis ya. Sí, ¿no? el último día. De dicho puerto, en cumplimiento del edicto de expulsión y de acuerdo con los contratos de embarque, salieron unos 700 judíos españoles, entre ellos los citados de Albarracín, juntamente con los de Castellón y Sátiva, además de las juderías aragonesas de Teruel, Lariza, Epila, Daroca, Belchite, Sesma, El Cuervo y Huesca, amén de otros de los cuales se ignora la procedencia, aunque se puede suponer que eran castellanos, al responder por ellos los hermanos Abravanel. Es decir, no solamente salieron los de Albarracín, sino que también otras poblaciones del Reino de Aragón y algunos que procedían de Castilla. De la zona de Cuenca. Sí. Entre los judíos que vivieron en Albarracín, esto ya no tiene nada que ver con la expulsión, sino con unos datos curiosos, es que Sentó Arraguel tiene el mismo apellido que Moisés Arraguel. Moisés Arraguel es famoso porque era un rabino que había ejercido en Guadalajara y vivió en Maqueda, cerca de Toledo, y fue el autor de la traducción al romance de lo que conocemos como la Biblia de Alba, que es el original, está en el Palacio de Liria
en la calle Princesa, al principio de la Plaza Princesa, en Madrid. Eso fue en el siglo XV por encargo del maestre de la Orden de Calatrava, Luis González de Guzmán. Se realizó con la supervisión del franciscano Arias de Encina, el arcediano de la Catedral de Toledo, Vasco de Guzmán, y el dominico Fray Juan de Zamora. Se conserva el original, la traducción original. El Qué original maravilla. se conserva. Qué maravilla. Y en el centro de documentación tenemos un facsímil, sí, que es exactamente igual que el original. Y lo tienen expuestos en... Se puede visitar y se puede ver las páginas por las que está abierto ese original. Lo curioso es que Arraguel es un apellido que es muy poco. Yo lo traigo aquí, primero porque es de la Biblia de Alba, segundo porque es Mosé Arraguel, y tercero porque es un apellido muy, muy difícil de encontrar, ¿no? Uh-huh. No había muchos judíos con este. El trabajo se efectuó entre los años 1422 y 1430, concluyéndose la iluminación por artistas cristianos en el año 1433. Encontramos también apellidos dentro de esos 300 que se fueron desde por Sagunto. Sí, por Sagunto. Apellidos como Arévalo, uh-huh. que Arévalo es una ciudad en la provincia de Ávila, que es la ciudad donde falleció Moisés de León, el autor del Zohar. Moisés de León se trasladaba desde Guadalajara hasta Ávila a ver a la familia y paraba falleció, a tomarse un corderito o algo en Arévalo. Le sentó mal y falleció en Arévalo. Bueno. Encontramos también apellidos como Palencia, sí. Lerma y Najarí. Es decir, vemos que había habido un movimiento Najarí de Nájera. De Nájera. De Nájera. Vale. Entonces, vemos que los apellidos que se han utilizado por judíos son localidades. Muchos de ellos se refieren a localidades, es decir, no son apellidos sefardíes. Es como decir Enrique el de Madrid, o Tomás el de Salamanca. Ahí está. Claro. Por ejemplo, has citado de Madrid. Madrid es un apellido que se ha utilizado por judíos sefardíes. Y el dato más antiguo que tenemos de Madrid en el extranjero uh-huh. es muy curioso porque es una carta que escribe un sefardí desde Siria, desde Alepo en Siria, a un amigo que tiene en Alejandría, en Egipto, preguntándole por unos amigos que son de Madrid y que no sabe nada de ellos desde hace tiempo. Claro. Es decir, qué recorrido, qué movimiento desde de gente... Madrid hasta Siria, Damasco... Hasta Siria, con unos amigos de Egipto. Claro, es decir, qué bueno. El movimiento que tenemos. Eso de los apellidos, que es también, los árabes siempre lo hacen, y como las localidades, tanto como los nombres de los padres. Nombres de los padres, de oficios. O de oficio también. De colores. Claro. La mayoría de los apellidos vienen por ahí, ¿no? Sí. Sean españoles, sean judíos, sí, sean o árabes, donde sean. Lo tenemos incluso en la nobleza, entre comillas. Claro. Vemos que los títulos mobiliarios se refieren a lugares físicos, claro. a lugares geográficos. Claro. Siempre la composición o el desarrollo de los apellidos o de los identificativos siempre tienen que ver o con el lugar donde has vivido, con un normalmente defecto físico o con una profesión. Es decir... Sí, el tejedor. Herrero. Por ejemplo, ¿no? Claro. Tejedor, herrero. Es un apellido muy común. Claro. Los lugares, pues todo el mundo conoce a alguien que tiene el apellido, se refiere a una ciudad o a una villa o a un lugar. Eso es muy común. Eso. Muy bien. Eres un pozo de sabiduría, Isaac. No, lo que yo siempre digo que tengo la suerte de tener amigos que me permiten difundir el conocimiento que no es mío, que yo lo he adquirido de otros, como este libro de los judíos de Albarracín. Pues Motis Dolader es un personaje
que merece todo mi respeto y mi agradecimiento por todo el trabajo que ha hecho de difusión de historia judía. Muy bien. A ver si nos traes muchos, sí, porque yo creo, voy a repetir otra vez, se llama Los judíos de Albarracín en la Edad Media. Y es una lectura perfecta para este veranito con unas cervezas, como tú dices. Sí. Pueden ustedes ponerse unas aceitunas si quieren, unas patatitas. Porque son libros muy interesantes, no se van a aburrir y donde les están contando la historia de España, su historia. Y si me quieren invitar, yo comparto cerveza fresquita, unas patatitas bravas, cualquier cosa lo comparto. Me apunto yo también. Sin ningún problema. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, queda un ratito, vale. Pues muy bien, porque es curioso, hay sitios que han quedado muy marcados en Albarracín. Estoy pensando en Hervás, por ejemplo, que no son ahora poblaciones muy grandes, pero Albarracín en su día era una población mucho más importante de lo que es ahora, ¿no? Ahí eso va cambiando, entre otras cosas, por su situación geográfica. Claro. Luego, cuando se pusieron las capitales de provincias, ahí hubo mucho movimiento. Claro, donde estaba el centro administrativo, claro. Pues había emigración allí, ¿no? Pero quizá Albarracín en su momento pues fuera más importante que... tenía catedral. Desde el punto de vista religioso cristiano, era importante. Las catedrales eran las que marcaban la importancia de las ciudades. Eso es. Y Albarracín hay pocas ciudades en España que no sean capitales y que tengan catedral. Ya. Bueno, sí, estoy pensando en Jaca como... Pero Jaca era un lugar muy importante. Claro, también fronterizo. También muy importante. Y hablando de catedrales, perdóname, pero hay 3 catedrales en España que tienen que ver con lo judío, que es muy curioso. A ver. Uno es la Catedral de Burgos. Sí. La Catedral de Burgos no en la fachada principal, sino si nos ponemos en la principal, en la fachada de la izquierda, tiene un rosetón con el Maguen David o la estrella de David. Eso porque los artesanos a lo mejor... No se sabe la historia. La de Valencia también tiene un rosetón con la estrella de David. Y la tercera que tiene un rosetón con la estrella de David es la de Palma de Mallorca. Bueno, ahí se puede explicar casi más, ¿no? Porque la influencia... Pero era una catedral. Ahí tenemos que ir un poco a si era un elemento decorativo, que podía ser, o era un elemento puesto porque los contratistas podían ser judíos. Judíos, eso es a lo que voy, ¿no? Sí, Lo que pasa que si eran judíos, yo no le veo mucho el que pusieran un elemento judío en un edificio cristiano. Tenían que echarle valor. Porque sí. Normalmente las catedrales, todo lo, bueno, decorativo también, pero la mayor parte era educativo. O sea, es decir, a ti, como la gente no leía, pues te contaban la historia, pues... A mí me pasó en la Catedral de Burgos, estaba con la que fue mi esposa, falleció hace ya unos años, Esther. Estábamos haciendo fotografía al Maguen David de la portada lateral de la fachada lateral de la Catedral de Burgos, y salió un hombre vestido de cura con su sotana y todo eso por una puerta que hay justo debajo del rosetón ese, y cuando me vio haciendo fotografía me indicaba que fuera a la fachada. Yo le decía que la fachada no me interesa, que me interesaba eso. Y estuvimos un rato ahí porque decía, no, pero la fachada bonita es aquella. Y yo, no, aquella será bonita, pero la interesante es esta. Claro. Hasta que al final, ya viendo que no había forma de entenderse, le dije, mire, disculpe, somos judíos. Y el hombre se me abrazó y me dijo, mis queridos hermanos mayores. Ay, qué bueno. Eso me gustó, fue un Claro, es que bonito, no deja de ser así, ¿no? O sea, claro, no es... Ahí está, antes hablabas de, no sé si ha sido en este o en el anterior programa, de los judíos griegos los judíos estaban helenizados desde tiempos de Alejandro Magno. Se llamaban romaniotas. Romaniotas, y era, digamos, la influencia, realmente es donde se expandió el cristianismo en su origen, ¿no? Claro. Porque eran, digamos,
San Pablo por un lado, y que era un judío helenizado, que era ciudadano romano, pero sí que se predicaba inicialmente la predicación en las sinagogas. Claro. Pero no, era más fácil de convencerlos, porque ya no tenían esa conexión tan fuerte con la autenticidad. Claro, no tenía nada que ver con un esenio, con un fariseo, Hablando de fariseos, fariseo es incluso un insulto en ciertos idiomas. Sí, claro. Explícalo para que nos entiendan. En español es de eso, eres un fariseo. Pero un falso, eres un falso. Entonces, cuando los fariseos eran los verdaderos. Los fariseos era, digamos, la parte culta y la parte que manejaba las leyes. Ese personaje que los cristianos tienen ahí en una nebulosa porque no creó ninguna religión, que es Jesús o Yeshua. Estoy de acuerdo. La religión, él no creó una religión. No creó ninguna religión. Si existió. Y ahí no estoy de acuerdo, existió. Permíteme terminar si existió, tuvo que ser fariseo, por su nivel de conocimiento. Hay quien dice que fue esenio. Pero eso ya es dentro de los fariseos hubo elementos que buscaban la pureza. Ellos decían que buscaban la pureza y eran los esenios, los nazarenos, una serie de grupos, pero que partían todos de los fariseos, porque los fariseos eran los cultos. Eran los que tenían la pureza. Los esenios, digamos que es como una rama separada de los fariseos. Sí, es como un hijo menor. Sí, eso no lo conocía yo. Yo pensaba que que habían crecido, habían salido independientemente. No, los que son independientes son los ¿cómo le llaman? Hay un grupo pequeño dentro del judaísmo que están apartados de la ortodoxia, son nazarenos, son gente que no tiene el Talmud, no tiene la Misná, no tiene eso, solamente como libro solamente se refieren a la Torá, nada más. Nada más, o sea, sin interpretación ninguna. No han evolucionado con el resto. No, se han quedado ahí. Por ejemplo, Sebatai Sevi, del que hemos hablado antes, era uno muy curioso también en ese sentido. Explícale a la gente que nos oye, porque distinga lo que es la Torá, lo que es el Talmud, que son distintas colecciones. Los judíos que nos oigan lo saben. Son distintas colecciones de libros que nos posibilitan el entendimiento de la Torá. La Torá es un libro, son 5 libros, es lo que, el Pentateuco, más otros libros que se le añaden, y es lo que nos ponen en texto el ideario judío. Digamos, y la historia del nacimiento del judaísmo. El Pentateuco, no sé, cada uno lo pronuncia, es lo que es el principio de la Biblia cristiana, que también se llama así, de hecho, ¿no? Que no sé por qué le llaman el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es más que el Pentateuco. Sí, tiene unos libros añadidos más. Claro. Pero es la base de todo nuestro pensamiento filosófico religioso, y luego tanto la Misná como el Zohar, como el Talmud, como todo eso, son libros escritos por sabios que lo que nos permiten es entender. Interpretar y entender. Claro, porque la Torá tiene distintos niveles de lectura. La lectura normal, que es el abrir el libro y leerlo y ya está. Luego ya cuando vas interpretando lo que dice, qué es lo que quiere decir, qué es lo que te quiere enseñar, pues vas profundizando en distintos niveles, ya utilizas pues lo que es la gematría, que es no es el juego, pero es el jugar con los números que representan las letras y ver qué palabras representan un número determinado qué palabras, sus letras son una suma de números que nos dan un resultado, y eso podemos
Pero eso es cábala ya, ¿no? Sí, ya empezamos a desarrollar todo esto, hasta que llegamos a la cábala. La cábala ya cábala, el Zohar ya son... O sea, hay dos, digamos, líneas del Talmud, la babilónica, ¿no? Y la de Jerusalén. La más extendida es la babilónica, porque es donde estaban las yeshivás o los centros de pensamiento de Puma y Bumbedita, que eran las escuelas en las que se estudiaba más profundamente cuando fue el primer exilio. Para que nos entiendan, exactamente, como hubo un primer exilio, una primera diáspora a Babilonia, cuando fue invadida por los babilonios Palestina, la tierra de Israel. La tierra de Israel. Israel, porque Palestina es el nombre que dan los romanos en el siglo II. Sí. Antes nunca existió Palestina como tal nombre. Muy bien. Era el territorio que se dio como castigo a los judíos para no volver a hablar de Judea. Sí, que realmente era, bueno, claro, era Judea y no era solamente Judea y era Israel, ¿no? Eran las dos. Claro, los dos reinos judíos. Y lo que yo quería hacer ver a nuestros oyentes, a nuestros visualizadores, televidentes, ¿Qué palabra? Me acabo de inventar, es que cuando se acaba o cuando los judíos pueden volver desde Babilonia, no todos volvieron. Y allí se quedó una parte importante con una tradición judía. Y allí fueron decayendo las grandes escuelas. Incluso uno de los últimos representantes de una de esas escuelas, en un viaje épico, termina vendido como esclavo en Granada. Para que veas. Fíjate. Termina ahí y termina dirigiendo la escuela judía de Lucena. Lucena fue un centro de estudios tremendo. Era la flor de todo el judaísmo. A Lucena llegaron gente desde lo que ahora es Rusia o de lo que ahora es Yemen a buscar conocimiento y explicación de los sabios. ¿Cómo se extendía esos centros? Porque tú dime a mí, a Rusia, de Lucena a Rusia. Pues andando. No, pero aparte del conocimiento, como los grandes sabios siempre han marcado pautas de investigación. Claro. Y eso se ha ido extendiendo. Sí, pues hay un profesor, un maestro que está en Lucena y eso llega hasta Kiev, vamos. Pero no tiene que asombrarnos, porque aunque ahora tengamos unos elementos técnicos que nos permiten hablar con mucha normalidad de todo eso, cuando alguien está interesado en cursar unos estudios determinados y sabe que hay una cátedra de no sé qué en la Universidad de Toronto, intenta ir a Toronto a aprender. Pues ahí pasaba lo mismo. Siempre ha habido núcleos de desarrollo del pensamiento judío en distintos lugares. Y en España fue Lucena. Pero Lucena sin comparación con ningún otro. En Córdoba. Otro asunto muy desconocido, si algún día lo tienes que traer, tanto el siglo de oro como esas escuelas, porque, o sea, que realmente lo que hemos hecho ha sido a lo de siempre ponerle un enchufe con un cable, ¿no? Tampoco hemos inventado mucho, ¿no? Si tenemos... Yo utilizo una especie de cuento o analogía, sobre todo cuando tengo la suerte de poder ir a hablar a algún colegio o algún instituto con chavales, y les hablo de la importancia del yogur. Entonces, a veces los chavales se quedan de eso y digo que cuando llegas a casa, abres el frigorífico, coges un yogur y te lo comes. Bueno, pues cuando comas el yogur, recuerda que tus padres igual no siempre tenían yogur. Claro. Que tus abuelos casi nunca tenían frigorífico, que tus bisabuelos no se les podía ocurrir pensar en un lugar para guardar los alimentos que no fuera la fresquera. La fresquera, que se hacía un agujero en la pared donde daba la sombra. Y ahí se ponían los alimentos para conservar. Y que tus tatarabuelos no pensaron no podían ni imaginarse todo eso. Es decir, cuando comas el yogur, recuerda a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, porque lo que ellos hicieron, lo que ellos se sacrificaron, es lo que tú hoy disfrutas.
siempre tenemos que estar agradecidos a los que nos precedieron, sí, y que con su gran esfuerzo y su gran sacrificio nos han posibilitado lo que hoy tenemos. Hay que recordarlo, porque todas las generaciones inventan el mundo. Ellos cuando se creen inventan el mundo, luego ya se dan cuenta de que estaba bastante inventado. Nos damos cuenta, ¿no? Todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pero lo importante de eso es enseñar que no hay que cumplir 70 años para darse cuenta. Sí, mejor cuanto antes. Sino que con 15 años te puedes dar cuenta de ello. Ya, pero como ahora todo tiene que ser... inmediato y visual. Y entonces... se pierde, ¿no? O sea, no pasaba nada. A mí me mandaban mis padres, cuando no había neveras eléctricas, ya sé que soy antiguo, pero a veces pasaba, ¿no? Hay algunos que somos más antiguos todavía, en colección de años, ¿eh? Claro, entonces te decía, pasaba un camión con hielo, existían las fábricas de hielo, niño, baja por el hielo, y tú bajabas y luego se metía en la nevera y con eso se mantenía el frío, ¿no? Y no hace tanto, soy antiguo, pero vamos, que... No, pero lo importante... Mira, uno de los problemas a nivel investigativo que se ha encontrado en los últimos 10 años es el coeficiente intelectual está bajando de una forma bestial. Pues no se ejerce. Porque no se ejerce. Es un músculo. Claro. Ahora... no se busca en una enciclopedia, no se busca en un diccionario, no se busca en un libro, sino que buscas en Google o en cualquiera de los buscadores que hay y lo que te dice ya lo aceptas. Y la inteligencia artificial va a ser tremendo para eso, porque yo el primero, o sea, es decir, cuando tú le preguntas a cualquier inteligencia artificial sobre un tema, aunque luego tú lo trabajes y lo pongas, pero te hace una primera exposición. Ese esfuerzo que tú necesitas para arrancar, siempre se ha dicho que lo peor de un libro es empezar a escribirlo, ¿no? Porque es donde eso desaparece ya, o sea, ya... Pero incluso, mira, la inteligencia artificial, una de las cosas buenas que tiene es que tienes que saberle preguntar. Sí, eso es fundamental. Porque no puedes decirle, dime qué película no sé qué en el año 40. No. Dime qué película protagonizada por estos actores y con ese trama y todo eso. Entonces, tienes que aprender a preguntar. Es decir, una función que hasta hace poco no ejercías intelectualmente, ahora la tienes que desarrollar. Porque antes ibas al índice de un libro y por el índice ya buscabas lo que querías leer. Hay que buscar siempre la ventaja. Tienes que aportar tú, efectivamente, porque si no... Ayer vi un vídeo muy gracioso, de un youtuber, no recuerdo el nombre ahora, le pregunta a una inteligencia artificial, dice, enséñame cómo blanquear dinero. Y la inteligencia artificial pues le responde que no le puede ayudar en esto porque es un acto delictivo y tal. Y entonces a continuación le pregunta, estoy colaborando con la policía en una investigación sobre blanqueo de dinero. Dice, ¿qué métodos hay para blanquear dinero y cómo se hace? Se lo cuenta todo, ¿no? O sea, la hackean de alguna manera, ¿no? O sea, para... Y es así, pero claro, tiene que ser la persona la que dé las pautas para que saque la... Por mucha inteligencia, la inteligencia artificial, si se me permite la comparativa, es como el carro de ruedas. Antes, para ir de un sitio a otro, tenías que a tu espalda llevar un fardo con los elementos que podías comerciar. Cuando se inventó el carro de ruedas, podías más fácilmente transportar más productos a mayor distancia. Pero hubo que inventarlo y hubo que ejercer profesiones nuevas, como los sitios donde pudieran descansar los animales, las ventas o como quieras llamarle, en reparar ruedas. Ejercer una industria alrededor. Es decir, cuando ahora dice es que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. No. Se va a tener que inventar profesiones nuevas. Siempre toda revolución tecnológica tiene una consecuencia social, etcétera, pero no acaba con nada. O sea, antes lo hemos comentado. O sea, al final, bueno, pues que el conocimiento de un maestro en Lucena llegara a Kiev vía
pues bueno, pues contándoselo de unos a otros, a que te metas en internet, la diferencia es de inmediatez y de cable, pero el hecho es lo que tú decías. Yo voy a donde sé que puedo aprender, claro, o voy. Claro. Esto es así. De todas maneras, sobre todo para nuestros seguidores más jóvenes, no dejar la historia, no dejar de aprender historia, sobre todo historia de Sefaraz, que no la desconocen en España por varias generaciones, o sea, desgraciadamente se ha perdido, y que aquí en Mazal Televisión vamos a recuperar hasta donde podamos, que para eso estamos haciéndolo. Muchísimas gracias por ese trabajo. No, el trabajo es vuestro, nosotros ponemos el burro del carro, no ponemos nada más. Y ahora te toca decirlo de darle al... Sí, nos vamos a despedir ya, que Jaime nos está mirando como miran los técnicos cuando nos pasamos de tiempo, ¿no? Acordaros del buen rato que pasáis con el profesor, y darle al me gusta si os ha gustado, y si no, pues también que nos ayudáis, y suscribiros al canal, que también nos ayudáis a mantenerlo con eso. De acuerdo. Muy bien. Pues shalom. Shalom. Y hasta la próxima.